bendito y glorioso nombre tuyo, nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra penetre en nuestro corazón y en nuestra mente y que la llevemos grabada en nuestros corazones. Te damos gracias y te pedimos. La palabra de nuestro Dios viene de Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 5, del 5 al 12. Ezequiel, capítulo 12, vamos a leer del versículo 5 al 12 y dice así: delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos lo llevarás sobre tus hombros. De noche lo sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo: hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles: yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Y el versículo 12 dice: y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro, pero para no ver con sus ojos la tierra. Ahora vamos a ver la conclusión de todas las 17 profecías que hemos estado estudiando. Esta noche veremos la conclusión de ellas, de todas ellas, de todas las 17 profecías con acción simbólica. Le daremos el título de la conclusión simbólica de estas acciones. Es una conclusión redentora. Todas estas profecías fueron dadas antes de la destrucción de Jerusalén. Y en cada profecía hemos aprendido que de la profecía 1 a la 16, siempre aprendimos acerca del juicio y la destrucción del pueblo de Israel. Después que el sur de Judá fue destruida, se tomó 6 meses después para que empezara una nueva reconstrucción. La profecía 17 que aprendemos en el capítulo 37, aprendemos no acerca más de la destrucción, sino de la reconstrucción.
La administración redentora de las acciones simbólicas. Cada acción simbólica cada acción simbólica que Dios escogió o decidió cuándo iba a ocurrir, ocurrieron porque Dios así lo permitió. Y podemos dividir esto en dos etapas, dos niveles. Una es señal, que en hebreo sería mopet. Señal en hebreo es mopet. ¿Qué significa esta palabra mopet? Significa lo que Dios iba a hacer en un futuro, en eventos diferentes, en cada evento. O sea, él daba una señal para preparar al pueblo. Él enseña por medio de señales qué es lo que iba a suceder en un futuro. En la Biblia en inglés es simplemente una señal, una señal que Dios da de lo que pasará en un futuro. En Ezequiel 12, 6, leamos Ezequiel 12, 6. Delante de sus ojos lo llevarás sobre tus hombros, de noche lo sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y el 11 que dice, diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así que hará con vosotros, partiréis al desierto con cautividad. ¿Para qué era esta señal? Fue la señal que Dios dio acerca de los israelitas. Iban a ser llevados cautivos por los babilonios. Leamos el 11 otra vez. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice. Así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Vemos que el profeta Ezequiel salía de día, él nunca veía hacia abajo. Todo lo que el profeta Ezequiel hacía era una señal de lo que estaba por pasar. El rey Ezequías, ¿recuerdan cuando sus ojos fueron sacados? Y esto de que Ezequiel caminaba sin mirar hacia abajo, hacia la tierra, significaba que los israelitas iban a ser llevados cautivos a Babilonia sin ver a su propia tierra, Jerusalén. O sea, los iban a cubrir sus ojos, llevándolos cautivos. No puede. El propósito era de
entender por qué Dios estaba interesado en dar señales de lo que iba a venir en el futuro. Él daba estas señales para que las personas se prepararan. Una señal nos es dada a nosotros de lo que viene en un futuro. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Los eventos que iban a suceder en un futuro, Dios daba muchas señales. Por ejemplo, en Mateo 24 hay muchas señales. Nos habla de desastres, nos habla de guerras, nos habla de inundaciones, nos habla de epidemias, nos habla de sequedades. Estas son señales que aprendemos en Mateo 24. Y todo esto es ¿para qué? Para que nosotros, sus hijos, nos preparemos de lo que viene en un futuro. Y esta señal definitivamente y 100% ocurrirá. Lo mismo nuestro Dios utilizaba al profeta Ezequiel para darle sus señales y que él se las diera al pueblo. Y todas estas señales han sido grabadas en la historia. Otra palabra muy importante sería la carga. Y la palabra carga, como una carga pesada que uno lleva en los hombros, se dice masa en hebreo. Masa. Una carga pesada en hebreo se dice masa. Masa. Se trata de una carga pesada. Traduciéndolo en inglés, en la Biblia en inglés, se refiere a una carga, algo que uno carga en su cuerpo, una carga pesada en nuestros hombros. ¿Cuándo esta palabra es utilizada en la Biblia? Cuando el gran juicio, cuando se le dio la señal acerca del gran juicio, el gran juicio de los israelitas iba a ser la carga más pesada que ellos iban a llevar en sus hombros, en su vida. Iba refiriéndose a la destrucción de la nación de ellos. Por ejemplo, si Dios le dice a alguien, si por ejemplo un ladrón va a venir a tu casa, ¿tú te vas a poner a dormir? Esta palabra masa significa una carga pesada. Esta no es una palabra que se usa para buenas cosas, sino una palabra que indica que esté atento a lo que va a pasar. Y después que uno escucha acerca de todas estas señales, podemos sentir la carga en nosotros y atemorizarnos.
Leamos Ezequiel 12:10 y dice así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y toda la casa de Israel que está en medio de ella. 너는 그들에게 말하기를 주 여호와의 말씀에 이것은 예루살렘 왕과 그 가운데 있는 온 족속에 대한 경고라. 왜냐하면 성벽을 뚫고 행구를 가지고 옮기라고 했거든요. 그게 뭐를 가리키고 있느냐? 바빌론의 군대 공격을 받아가지고 성벽이 무너질 것을 얘기합니다. 그리고 이스라엘 백성들이나 왕은 Todo esto estaba prediciendo de la destrucción que venía hacia los israelitas, porque Dios usó a los babilonios para traer la destrucción a los israelitas. En Isaías aprendemos acerca del aviso que nos vamos a leer Isaías 13, versículo 1. Isaías 13, versículo 1. Isaías 13. Isaías 13:1 dice profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Vemos aquí que esta palabra aquí es como un aviso. Dice revelada a Isaías, hijo de Amós. Y esta palabra aquí tiene un impacto más grande. En Isaías 15, versículo 1, dice, profecía sobre Moab, cierto de noche fue destruida. Leamos Isaías 17:1. 17:1 dice profecía sobre Damasco. Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Esto es como un aviso, algo que sucederá en el futuro. Le está dando una señal y le está dando un aviso, porque la palabra aquí, por ejemplo, la palabra y será, dejará de ser ciudad y será un montón, es un aviso acerca de lo que pasará en la ciudad de Damasco. El propósito más importante de la acción simbólica, el punto más importante de la acción simbólica fue de demostrar a la humanidad que Dios es Jehová, que Dios es Jehová. Ese es el propósito principal, de demostrar que Dios es Jehová. Hacerle saber a cada persona que Dios es Jehová. 여러분 하나님과 우상 혹은 참신과 가짜신 혹은 거짓신의 차이점이 어디에 있을까요?
하나님이 정말 참신이라는 것을 알려줄 수 있는 가장 강력한 증거가 뭘까? 하나님이 참신이다. La evidencia, 하나님이 참신이라고 하는 la 것을 evidencia más definitiva es enseñar que Dios 만약에 하나님 재판을 열었어요. es de demostrar quién es Dios. Él es el Dios todopoderoso. 이제 싸움이 붙었습니다. 재판장에서. 그러면 재판을 Él quería, el propósito más importante 가장 중요한 거죠. y más evidente es demostrar que Dios es nuestro Dios todopoderoso. 지금 La evidencia es lo más importante. La evidencia se necesita para probar algo, para ganar para llegar a la victoria de un caso, por ejemplo, delante de un juez. Lo más importante es tener evidencias. Y vemos y aprendemos aquí que el propósito más grande, la evidencia más importante, que Dios pudo demostrar quién es Él, nuestro Dios todopoderoso. 예언의 성취예요. 하나님과 우상의 차이, 진짜 신과 그다음에 거짓 신의 차이는 La mayor evidencia es de que nuestro Dios es nuestro Dios 진짜와 가짜를 구분하는 omnipotente, nuestro Dios todopoderoso. Y por eso todos estos avisos que Dios daba a la gente por medio de Ezequiel se cumplían. ¿Por qué? Porque tenían que cumplirse, porque lo que Dios dice es. No, Dios no dice una cosa y hace otra. Leamos Ezequiel 41. 자, 21절까지 한번 읽겠습니다. 21절만. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Ezequiel 41, 너희 우상들은 21. 야곱의 왕 Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. 그리고 재판에서 한번 따져보자. 우상이 참된 신인지 하나님이 참된 신인지 Por ejemplo, si alguien trae un argumento 시비를 가리자. o un caso a la corte 얼굴 그림을 가리자는 거예요. 그러면 y la persona tiene evidencias, la persona que tenga las evidencias es la que va a ganar. 보세요. 너희들이 정말 진짜 신이라면 진짜 신이라고 하는 확실한 Muchos pueden tener argumentos fuertes, pero si no hay evidencia, de nada le va a servir. Lo que se necesita son las evidencias. Vemos podemos ver las tres 그것이 그대로 이루어지면 우상이 piezas importantes de la evidencia de Dios. Cuando Dios da una profecía y Él dice cómo va a suceder y cuándo va a suceder, así será cumplida, se hace, pasa. 그다음에 세 번째는 복과 화를 예정하는 Y las personas podían ver al final que eso era lo que Dios decía y lo que Dios dice 첫째는 뭐냐면 tiene que suceder, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios no miente. 그것이 이루어지면 내가 참신을 인정하는 거예요. 이게 하나님 말씀이에요. 그다음에 Pero 역사의 시작 태초에 어떤 사건이 있었는지 너희들이 한번 얘기해. muchas personas se resisten a creer y dicen, sí, pero si tú eres el Dios viviente, mientras no veamos las evidencias, no vamos a creer. 자, 시작. 장차 당할 일을 Leamos Isaías 41.
41, 21, dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Vemos aquí que este es un caso y dice, presentar vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Leamos el versículo 22, Isaías 41, 22, dice, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también por postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. El 22 otra vez, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Lo primero es predecir lo que va a pasar en el futuro. El segundo punto sería hablar acerca de toda la historia que va a pasar en el futuro. El número 3 sería que si tú mandas todas esas bendiciones a la persona que más necesita, lo creeremos. La segunda parte del versículo 22. Y pondremos nuestro corazón en ello. En el versículo 23 dice, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Lo que más se enfatiza aquí es acerca de profecías. Si, por ejemplo, nosotros argumentamos con alguien, ¿es tu Dios real? Nosotros podemos hablar con la palabra y demostrarles que Dios es real, porque hay evidencias. Él nos da las señales y todas estas señales se van a cumplir, se están cumpliendo. En Isaías 41, 25 dice, de norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién ha declarado todo esto? Es nuestro Dios, es el único que ha declarado todo esto. El versículo 25, del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Qué es lo que está describiendo todo esto? Si nosotros continuamos creyendo lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña, las evidencias que Él nos presenta, esto es la manera como nosotros podemos explicar y enseñarles, demostrarles que nuestro Dios a quien servimos es el Dios real. Cuando el profeta Isaías habló de todo esto, era algo que iba a pasar en los próximos 120 años.
25장 1절에 보시면 브레스라는 분입니다. Él, 그러면 앞으로 150년 뒤에 역사적으로 y 어떤 aquí 사건이 aprendemos 그것도 놀라운데 그것을 que nuestro Dios predijo todo lo que iba a ocurrir por medio del profeta Isaías, y eso fue lo que pasó. 죽었다 깨나도 그렇게 예언하지 못한다. Nadie más puede predecir algo exactamente cómo va a pasar, solo nuestro Dios. Pero si ustedes le preguntan a un Dios de mentiras o a alguien que se dice que puede predecir qué va a pasar en el futuro, sabemos que nadie va a presentar la evidencia como la palabra de Dios nos presenta las evidencias que nuestro Dios es el único real. 300년 후에 역사 속에 나타날 요시아 왕을 예언했습니다. 요시아 왕은 16대 왕이죠. Vemos que hay un rey y su nombre es Josías. Eso está en Primera Reyes 13:2. Leamos Primera Reyes 13:2. Primera Reyes, capítulo 13, versículo 2. Leámoslo juntos. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y diciendo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esto fue algo esto es una profecía que Dios dio. Él predijo algo que realmente pasó, porque el rey Josías iba a matar y sacrificar todas a estas personas. Y dice: y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Cómo esto fue predecido? Algo que iba a pasar 300 años más tarde. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder a este profeta, el profeta de Judá, para que esto ocurriera 300 años más tarde. Como esto pasó, fue creído. Si no hubiese pasado, ¿cómo la gente lo iba a creer? Como dije antes, ¿cuál es el propósito más importante de enseñar la acción simbólica? Es de demostrar que nuestro Dios es Jehová. Para ponerlo simple, para demostrar que nuestro Dios es el Señor Todopoderoso.
Prophecy by symbolic action이라고 얘기합니다. Llamamos a esto profecía por acción simbólica. 상징적인 행동을 통해서 예언하는 Dios predice profecías y esto significa que esto ocurrirá en el futuro. SL이라고 하는 Es una acción que pasará, que ocurrirá en el futuro. Por medio de el profeta Ezequiel, él podía profetizar algo que iba a pasar. Y las profecías en realidad pasaron. Esto significa que nuestro Dios es Dios Jehová. Dios es nuestro Señor Todopoderoso. 앞으로 수백 년 Todos los demás dioses completamente falsos. ¿Por qué? Porque no podían o no pueden predecir algo que va a ocurrir o pasar. 그래서 그들이 혹은 너희가 이런 표현들이 17개 행동 예언 가운데 몇 번 나오냐면 6번이 나와요. El versículo que siempre leemos, que dice, y sabrás que yo soy Jehová tu Dios. Eso aparece 6 veces. Y sabrás que yo soy Dios. Y sabrás que yo soy Jehová tu Dios. La primera vez que apareció fue en la acción simbólica número 7, que fue cuando tenían que aplaudir con las manos y mover sus pies fuertemente en el suelo. Esto lo encontramos en Ezequiel 6, versículo 14. También en la acción simbólica número 8, cuando él dijo que hicieran una cadena. Y vemos que lo leemos ahí en Ezequiel 7:27. Y la profecía número 9 también aparece cuando dice que haga un hoyo en la pared para que pueda escapar por medio de ese hoyo de la pared. Y ahí es donde volvemos a leer que dice, y sabrán que yo soy Dios. La acción simbólica número 10 fue cuando aprendimos acerca que tenían que comer el pan con sus manos temblorosas. Eso está en Ezequiel 12:20. Y sabréis que yo soy Jehová. La acción simbólica número 16. ¿Se acuerdan cuando aprendimos que no tenemos que guardar ningún luto? Eso está en Ezequiel 20:24. Y la otra acción simbólica fue la que aprendimos a hacer hace como 2 miércoles pasados, acerca de los 2 palos que tenían que ser unidos. Ezequiel capítulo 37, versículo. Vamos a buscar cada versículo de estas acciones simbólicas. Ezequiel 6:14. Leámoslo. Ezequiel 6:14. Leámoslo junto. Ezequiel 6:14.
Esta era la acción simbólica número 7. Y dice, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada en el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. 자, 7장을 찾아보세요. Esta fue la acción simbólica 자, 7장 27절 número 7. Ahora leamos Ezequiel 7:27. Primero Ezequiel 7:23. 여덟 번째 행동에 오는 쇠사슬을 만들라는 얘기죠. 자, Haz una cadena, 시작. 너는 쇠사슬을 만들라. haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. 내가 그 행위대로 그들에게 하고 그 죄악대로 그들을 공문한 즉 Y el 27 dice, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán porque su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. 그러니까 전체적으로 계산하게 되면 17번 가운데 Si leemos todos los versículos, aprendemos que 너희가 나를 여호와인 줄 알라. 이 말씀이 나옵니다. 근데 que 이게 todas estas profecías con acción simbólica terminan y sabrán que yo soy Jehová. 제가 설교 시간에도 말씀을 드리겠지만 이 안다는 단어가 야다라는 단어입니다. La palabra no en hebreo es yada. 이것은 La palabra no en hebreo es yada. 체험적으로 한다는 얘기예요. 체험적으로. 여러분 과일을 알 수 있는 사과를 알 수 있는 가장 좋은 방법이 뭘까요? 먹어봐야 La palabra saber, perdón, la palabra, porque la dije en inglés, la palabra saber es yada, yada en hebreo. Es conocer algo, es tener esa relación, así como conocemos, llegar a conocer a nuestro Dios, tener esa relación personal con nuestro Dios. Vamos a leer en Salmos 34. 자, 같이 읽겠습니다. 시편 34편 8절. 자, 시작. 너희는 Salmos 34, versículo 8. Gustad y ved. 하나님의 선하심을 34, 8. Salmos 34, 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. No es solo importante aprender acerca de Dios, sino tener esa relación íntima con Él, llegarlo a conocer profundamente, no solo aprender de Él, sino conocerlo a profundidad. Qué maravilloso es llegar a ese momento donde nosotros no solo aprendemos acerca de Dios, sino tener esa relación íntima con Él. Tener esa relación íntima, personal con nuestro Dios. Podemos también aprender eso en Deuteronomios 4:10. Habla acerca de eso. Pero este versículo se refiere acerca de por ejemplo, una pareja que está casada, que comparte su vida juntos. Por ejemplo, en Génesis, Adán conoció a Eva y llegaron a tener hijos. La palabra conocer significa, se refiere a esa relación íntima. En vez de ser dos, es uno. Y es en Génesis 2:24, Dios describe el matrimonio y dice que por cuanto dejará al hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 이것은 마지막에 온전히 Ellos comparten esa intimidad, el uno para el otro. Ya no es dos, sino se tornan completamente en una persona. 참된 하나님은 하나님을 믿는 거예요. 그리고 하나님은 Esta relación íntima se puede describir ya que ya no es dos, sino se convierte en una persona. 백성이라는 참된 관계가 영원히 이어집니다. Tener una relación íntima con nuestro Dios, sabiendo que Él es el Rey, sabiendo que Él es el dueño de nuestros corazones. No debemos estar lejos de Él, sino tener lo más cerca que podamos vivir de Él. Leamos en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Perdón, dijo 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué se dice aquí? Que te conozcan a ti. La palabra conocer a alguien, conocer a nuestro Dios, se refiere a tener esa relación íntima con nuestro Dios. Tener esa relación que nada ni nadie puede cortarla. 하나님과 그의 본이시자 Conocer a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. 그러면 어떻게 되냐면 하나가 돼요. Eso es conocer a nuestro Dios. 서로 결혼해가지고 이제 같이 Por ejemplo, Dios amó tanto a su Hijo que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios se humanizó y vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Ellos estaban tan cerca. 내가 아버지 안에 있는 같이 저희도 다 뭐가 돼요? Dice que para que lleguemos a ser uno, así como Dios está en cada uno de nosotros. 내게 주신 영광을 내가 저에게 주었사오니 이는 우리가 하나 될 것 같이 저희도 하나가 되게 하려. 그래서 참된 하나님은 결국은 하나가 되게 만들어요. 그리고 하나가 También en Juan 18, 20, 21 aprendemos acerca de esa relación de nuestro Dios y nos enseña cómo nosotros podemos tener esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. 에스겔 37장 같이 한번 읽겠습니다. 27절만. Leamos Ezequiel 37, 27. Ezequiel 37, 27. 자, 같이 읽겠습니다. 27절만 시작. 내 처소가 그들 가운데 있을 것이고 나는 그들의 Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es Ezequiel capítulo 37, versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios está en nosotros, Él es nuestro Dios. Y nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. 그리고 이것은 언약의 궁극 Ese es todo
todo el propósito de tener una relación íntima con nuestro Dios. Nuestro Dios está en nosotros y nosotros tenemos que estar en Él para que nuestras vidas sean recuperadas, para que nuestras vidas puedan llegar a nuestro Dios en el cielo. Nosotros tenemos que estar unánime con Él. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios, y nosotros tenemos que tener esa relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y llegaremos a vivir una vida eterna junto con Él, si de veras lo hacemos el Dios de nuestras vidas. Esto se completa cuando leemos en Apocalipsis 21, capítulo 3. Apocalipsis 21, 3 dice así, Apocalipsis 21, 3 dice, la semana pasada aprendimos acerca de esto también, y dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto está hablando acerca de la santa ciudad de Jerusalén, y que Dios está con su pueblo. Y si Dios está con su pueblo, significa que nosotros estamos con Él, porque nosotros somos sus hijos. Sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en Él, tratar de no pecar contra Él, de desobedecerle a Él, para que nosotros, sabiendo que eso no es lo que Dios quiere, que nosotros le desobedezcamos, que nosotros pequemos con Él, porque ese es el trabajo de Satanás. Por eso el lugar de Satanás lo espera a Él, no a los hijos de Dios. Nuestro Dios es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Nosotros pertenecemos al Rey de Reyes y el Señor y nuestro Señor de Señores. Y debe ser una relación que permanecerá para siempre. Es una relación perpetua. Nadie podrá separarnos de nuestro Dios. 내가 시도해 보니까 프로포 증명돼요. 내가 이 말씀을 붙들고 시도해 보니까 그 말씀이 이루어졌다. 시도해 보니까 증명된다. 성경에 이런 글씨들이 계속 여러분의 하나님의 말씀을 붙들고 Hay personas que tienen libros que tienen las letras T, PT, pero el único libro que nosotros tenemos que creer es en la palabra de nuestro Dios, porque son las profecías que han sido cumplidas y serán cumplidas. En los últimos días nosotros tenemos que saber que si nosotros pertenecemos con Dios, Él permanecerá en nosotros, y espero que así sea. Oremos. Padre Santo, gracias por este día.
Gracias por tu palabra. 두 가지로 정리하겠습니다. Ahora hemos aprendido un poco más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a que cada uno de nosotros podamos experimentar esa relación íntima, personal contigo, para que contigo, Señor, seamos uno solo, tener tu mismo pensar y tener tu mismo sentido. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Nunca, Señor, encontraremos otro libro que pueda llenar todo lo que necesitamos y aprender en nuestras vidas como cristianos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos. Una vez más te pedimos que nos ayudes en nuestros últimos tiempos que estamos enfrentando, porque nosotros somos tu pueblo y si tú estás con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 자, 424장 1절 말씀.